con esta clase. ¿Listo? Oh, me dice que el PowerPoint está inestable. Lo voy a volver a cargar entonces. Algo pasa con mi internet, está recontra lento, pero o algo se está instalando en segundo plano y no estoy viendo. Bueno, ahora sí, ¿no? Hola, hola, ¿me confirman? ¿Están viendo? Sí, Ya. Bueno, muchachos, hasta la clase de ayer hemos visto de que los materiales granulares al inicio, cuando se han creado los primeros pavimentos, no había mucha exigencia respecto a la calidad de los áridos o de los agregados, ¿no? No había una cierta exigencia, digamos, había algunos datos que había que cumplir nada más, pero ya en el tiempo se ha ido hilando más fino, por llamarlo así, para que nosotros podamos tener buenos materiales en la estructura del pavimento. Estamos hablando ahora de la estructura del pavimento. Ya hemos terminado las clases de movimiento de tierras, así que olvídense de ello. Vamos a tocar el tema siempre de la estructura del pavimento. Y como tal, ustedes han verificado en las especificaciones técnicas que ustedes tenían que hacer esa tablita. Al hacer la tablita, ustedes han debido también verificar que la exigencia que se tiene en cada una de las capas, ¿no? O sea, no es cualquier material que nosotros utilizamos en la estructura del pavimento. Ahora que ustedes han hecho la tablita, saben qué es lo que se exige, qué es lo que se pide para que nosotros tengamos una buena calidad de capas, de las capas granulares de la estructura del pavimento, así como el árido que se va a utilizar en la capa de rodura o tratamiento superficial. Bueno, entonces nosotros normalmente entramos a construir carreteras o en principio hacemos un diseño para unir dos puntos, ¿no es cierto? Dos puntos o dos poblaciones en particular. No, esa es nuestra función cuando hacemos un diseño de carreteras o un proyecto de carreteras. Debemos unir dos puntos, o sea, dos poblaciones que nos van a permitir vincularnos y normalmente cuando estamos en carreteras ya de la red vial fundamental, nosotros preparamos o elaboramos un diseño de pavimentos y ese diseño lo debemos hacer con base a la información que se tiene en el lugar. Es decir, nosotros tenemos la información de suelos, tenemos información de tráfico, tenemos información de, de hidrología, tenemos información de un montón de otros detalles que también nos van a servir para hacer el diseño de pavimentos. ¿Ya? Pero lo que quiero, antes de entrar en materia, en este tema que vamos a avanzar hoy, lo que quiero que quede bien claro es lo siguiente, que nosotros normalmente debemos trabajar con lo que tenemos en el lugar. O sea, no es como en otras áreas de la ingeniería, digamos, que de pronto yo puedo seleccionar materiales, por ejemplo, para trabajar en el lugar, decir, me lo traen esto y con esto voy a hacer esto, digamos. Como lo que pasa, digamos, con el hormigón. Yo digo, tráiganme cemento Portland de este tipo, 1P30, 1P40, no sé. Me lo traen y listo, llega este material de acuerdo a mi requerimiento.
Pero en carreteras, para la parte de diseño de pavimentos y el movimiento de tierras también que ya hemos visto, nosotros debemos cumplir ciertas características, los materiales deben cumplir ciertas características para ser utilizados, reitero, en la capa de estructura del pavimento. Si estos materiales no cumplen, yo no debo renunciar al trabajo, ¿no? O decir, bueno, a ver, tráiganme materiales de mi anterior trabajo donde había de buena calidad y esos los quisiera utilizar porque han sido muy buenos. Pero en esta carretera no hay buenos materiales. Entonces, como les había dicho, nosotros debemos trabajar con lo que existe en la traza, en el trazado de la vía. Dadas estas condiciones, muchas veces estos materiales no cumplen con las especificaciones técnicas. Entonces, es en ese momento que nosotros partimos a la estabilización de suelos o gravas tratadas, así se denomina, y gravas tratadas, perdón. Entonces, lo que nosotros hacemos es de que de alguna manera, ustedes, por ejemplo, que han hecho ya la tablita, en la capa subbase, por ejemplo, tienen, no sé, Albornoz, tal vez tú me puedas ayudar. ¿Cuántos requerimientos tiene para la capa subbase? ¿Cuántos requisitos debería cumplir la capa subbase? Ya, gracias, Juan. Bueno, la capa subbase debe cumplir 9 requerimientos, pero ¿qué pasa si solo cumple la mitad, o cumple 8, o cumple de los 9, cumple 2? Entonces, lo que yo voy a hacer es de que ese material, a pesar de que está cumpliendo con 2, o con de los 9, 5, o de los 9, 8, yo voy a hacer de que ese material me sirva, me pueda servir. Y eso lo voy a hacer a través de la estabilización de estos suelos. Perfecto, no sé si se entiende este preámbulo que hice para que nosotros ya entremos en materia, para que se den cuenta de lo que estamos hablando en esta clase. Si alguien me puede confirmar si lo ha entendido. Ingeniero, se entiende, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, entonces, es la estabilización de suelos, es el proceso mediante el cual, dice, se someten los suelos naturales a cierta manipulación o tratamiento, de modo que se pueda aprovechar sus mejores cualidades. O sea, si de pronto lo metí el material a hacer un desgaste de Los Ángeles y, y, y mi exigencia en la capa base es 40%, pero de pronto, no sé, me ha salido que es 25% de desgaste de Los Ángeles. Es un buen material, pero resulta que no está pasando algún otro detalle, alguna otra especificación. ¿Por qué debo desechar de ese material sus mejores cualidades? Si yo puedo manipular, hacer un tratamiento para que se pueda utilizar este material. Entonces, de eso se trata la estabilización de suelos. Puedo utilizar inclusive suelos, dice, tolerables, incluso inadecuados, algunos suelos que de pronto son los ideales para en subrasantes o en suelos granulares para la capa de la estructura del pavimento. Entonces yo puedo de alguna manera manipular estos suelos, hacer un tratamiento de estos materiales de tal forma que voy a poder hacer de que sí puedan cumplir de alguna manera con la especificación que se exige, ¿no?, para las capas granulares. Entonces, de eso se trata una estabilización de suelos, de manipular estos materiales, hacer de que de pronto no estaba cumpliendo con algunos nada más, algunos requerimientos, algunas características, pero yo puedo hacer de que pueda cumplir, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta estabilización? La estabilización de un suelo tiene como por objeto mejorar su resistencia a la deformación. Ese es el principal objetivo, ¿no? Si no cumple, digamos, alguna característica,
puede estar sujeto a alguna deformación de la estructura del pavimento, obviamente de las capas granulares, ¿no? A consecuencia de las capas, de no cumplir con lo requerido en las capas granulares. Otro de los objetivos es mejorar su resistencia, su durabilidad y su insensibilidad al agua también. O sea, yo puedo hacer de que un suelo muy permeable lo convierta en permeable o impermeable. Entonces, hay formas de manipular los dos materiales dependiendo qué es lo que quiero buscar, ¿no? Bueno, al estabilizar los suelos podemos tener pavimentos estables, capaces de soportar los efectos del tránsito en condiciones de clima más severos que existe. O sea, el hecho de que nosotros hacemos una manipulación del material, hagamos que cumpla las características que se requieren en las especificaciones técnicas, de alguna manera vamos a hacer que vamos a tener pavimentos muy estables, capaces de soportar las cargas provocadas por el tráfico y en condiciones severas, ¿no? ¿Qué tipos de estabilización conocemos? Tenemos la mecánica, la física y la química. ¿Y qué consiste la mecánica? Es simplemente aplicarle energía de compactación, ¿ya? La química consiste en incorporar aditivos, como los que están viendo. Puedo ponerle cualquier ligante bituminoso, es decir, en su condición de emulsión o asfalto. Puedo poner cemento Portland, cal, dependiendo del tipo de material y qué es lo que estoy buscando. O sea, no es cualquiera o es la mezcla de los tres que me van a permitir hacer una estabilización, ¿ya? Y la física consiste en mezclar áridos, ¿no? De pronto tengo un árido fino y quisiera que cumpla ciertas características, entonces puedo, digamos, de alguna manera incorporar un cierto porcentaje de árido grueso y podría obtener alguna característica que estoy buscando, ¿no? Para cumplir la especificación técnica. Siempre me voy a basar en la especificación técnica. Ese es el parámetro, ese es el tope al cual yo debo llegar. En la física también está incorporar unos geosintéticos, esa es la manera correcta de llamar a estos materiales, vamos a ver más adelante. Estos geosintéticos de alguna manera nos aportan, por ejemplo, una capacidad portante del suelo, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de estabilización que vamos a ver a continuación y comencemos con la estabilización mecánica. Es aquella con la cual se logra mejorar considerablemente un suelo natural sin que se produzcan reacciones químicas de importancia. Hemos dicho que los materiales normalmente tienen una compactación natural, ¿no es cierto? Una compactación natural, pero que es menor a la compactación que nosotros le podemos dar aplicando una energía de compactación con los equipos que ya conocemos como una compactadora. Entonces, la compactación va a hacer de que mejoren las capas granulares de la estructura del pavimento. En este caso, esta es mi estabilización mecánica, aplicando energía de compactación en las capas base o subbase, así como en la capa de rodadura también de la estructura del pavimento. Entonces, la mecánica es simplemente aplicar energía de compactación con una compactadora como la que están viendo ahí. Vamos a ver la física, es, como les había mencionado, este se utiliza para mejorar el suelo, produciendo cambios físicos en el mismo, ¿no? Entonces se trata, en principio, hay dos tipos, ¿no? de estabilización física. Uno es con materiales, como está ahí remarcado. Uno es con, aquí lo voy a remarcar, uno es materiales. Es decir, lo que voy a hacer es combinar dos tipos de material o hasta tres, dependiendo qué es lo que quiera buscar, qué es lo que me está faltando, cuál es la deficiencia del material que tengo a disposición y cuál podría traer para mejorar. Puedo aprovechar la gran fricción y la cohesión del otro, ¿no? Para que las partículas se mantengan unidas.
Es decir, yo puedo tener un material que tiene mucha cohesión, pero no tiene material granular, no tiene muchos áridos. Entonces yo puedo incorporar áridos en este material para que haya una fricción interna. Y al contrario, si yo tengo mucho árido, pero no tiene cohesión, entonces podría incorporar un material fino que me permita dar cohesión al conjunto, ¿no?, del material. Entonces, esta sería la estabilización física, que es nada más una combinación de materiales. Ahora vamos a ver la otra estabilización física, que consiste en utilizar geosintéticos. Como les reitero, ustedes refiéranse a esto aquí. No vayan a hablar, pónganle Macaferri, digamos, ¿no? Algunos dicen Macaferri, pónganle Tensar, son marcas nada más. Es como lo que dicen muchos, anda a comprar ACE, marca Omo, ¿no? En realidad el nombre es detergente, el nombre genérico. La marca es Omo o la marca es, no sé, qué otros detergentes hay. Pero nos debemos referir con este nombre a estos materiales. Estos geosintéticos se incorporan con los materiales y lo que hace es aumentar la capacidad portante, principalmente de las capas de subrasante. Pero sí podemos incorporar entre las capas, en la capa base o entre las capas base y subbase, de tal forma que en conjunto nos pueda incrementar la capacidad portante de la estructura del pavimento. Entonces, estos son los geosintéticos. Sigamos hablando de geosintéticos. Los geosintéticos son materiales fabricados mediante transformación de polímeros, o sea, lo que conocemos como plásticos, en láminas, fibras, perfiles, películas, tejidos, mallas, etc. Y los nombres están en función del proveedor, ¿no? Yo he copiado aquí los nombres de cada uno de los productos, pero en este caso es una combinación de varios fabricantes. Geotextiles se conoce a los materiales que pueden ser tejidos y no tejidos. Estos son con fibras adheridas y forman como un filtro. No sé si alguien ha debido ver, a ver, no sé si darles un ejemplo respecto a esto. Pero es una tela con fibras adheridas que permite pasar el agua, ¿no? Pero retiene, digamos, los finos. De esto se trata, de geotextiles. Geomembranas son las que se utilizan para retener el agua. Por ejemplo, en los botaderos municipales, no sé si han escuchado hablar del problema que hubo en Mayasa, creo que es. Había un botadero municipal donde se estaba filtrando el agua, ¿no? O sea, es una excavación, se coloca esta geomembrana, es como un manto de goma, y sobre eso se vierte lo que es la basura. Pero como la basura viene con materiales orgánicos, algunos van chorreando, ¿no? Va saliendo el líquido, y ese líquido no debe salir porque esta geomembrana va a detener el líquido. Entonces, para ello sirve esta geomembrana, y esta geomembrana es parte de estos geosintéticos, ¿no? Hablando ya en carreteras, en el tema que nos atañe ahora, georredes le llama, no me acuerdo ahorita si es Tensar o Macaferri, que son los dos proveedores más grandes en el mundo de estos materiales, de estos geosintéticos. Y geomallas también no sé si es así como lo llama Tensar o la fábrica Macaferri. Geodrenes, esto nos permite utilizarlo para subdrenes. Geomantas, esto para impermeabilizar taludes. Entonces, el que nos sirve a nosotros para la estabilización de suelos es estos que están remarcados acá, ¿ya? Aunque en alguna oportunidad se han utilizado estos, ¿no? Pero a la fecha ya no se utiliza. Los que sí se utilizan para estabilización de suelos son las georredes o geomallas. Vamos a ver un video a la finalización de la clase.
Bueno, aquí tenemos varios productos. Estos son los productos de Tensar. Por ejemplo, aquí tenemos eh, eh, este material que es unidireccional. Este es bidireccional, resiste en dos direcciones, este solo en una, el unidireccional. Y el que se está utilizando a la fecha es este acá, ¿no? Este es una malla triaxial, le llaman, porque forma un triángulo acá, que este de alguna manera se acomoda a las tensiones, no solamente en una dirección ni en dos direcciones. De pronto se acomoda al requerimiento en función de hacia qué lado va la tensión. Entonces esto nos sirve para estabilizar estos suelos. Bueno, hasta ahí hemos tocado lo que es geosintéticos. Perdón. Ya habíamos dicho que estos geosintéticos nos permiten incrementar la capacidad portante del pavimento. También nos permite controlar el nivel freático. El nivel freático, ya habíamos dicho, podemos utilizar cualquier geotextil, por ejemplo, o geomembrana, para poder utilizar. El uso de estos geosintéticos está en función del costo, ¿no? O sea, del costo y del tiempo de utilización. Podemos ahorrar tiempo si el material está disponible, no los llevan a obra y no los dejan en obra el material, pero uno tiene que tener conocimiento de esto, ¿no? Cómo va a manejar esto para darle mayor provecho. Pero yo debo ver si es conveniente utilizar un geotextil o hacer, digamos, una estabilización física mezclando materiales. ¿Ya? Entonces yo debo ver, de pronto, el traer un material granular de muy lejos me incrementa, digamos, el costo de excavación, el acopio, la producción, y lo que es más caro es el transporte del material al lugar donde voy a trabajar. Entonces, si yo voy a comparar el uso de de estabilización física con geosintéticos y estabilización física con materiales, mezclando materiales, debo analizar. ¿Alguien me está escribiendo en el chat? No creo, ¿no? Bueno. No, no es. Ya, gracias. Es que he escuchado un ruido, no sé si es del chat o alguien puede entrar a la clase. Bueno, entonces yo debo analizar el costo, ¿no? Y además el costo que me va a demandar el tiempo de ejecución. Entonces todo eso se pone en consideración para elegir cuál de las estabilizaciones me convendría más. Bueno, aquí lo que me ha adelantado es disminuir el tiempo de ejecución, la mano de obra y principalmente los costos, ¿ya? Bueno, la estabilización con materiales normalmente la estabilización física con materiales es a menudo que se realiza, eso es con frecuencia. La estabilización física con geosintéticos no se realiza mucho, pero sí ya se están, del 100% les podría decir entre 10 y 5%. De la estabilización física con materiales podríamos hablar más del 50%, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la estabilización química. Se refiere principalmente a la utilización de ciertas sustancias químicas patentizadas y cuyo uso involucra a la sustitución de iones metálicos y cambio en la constitución de los suelos involucrados en el proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Que la incorporación de estos aditivos, cualquiera de los que están viendo ahí en pantalla, cemento Portland, cal, cualquier ligante bituminoso. Ojo, ya me estoy anticipando a la clase de mañana. El término que voy a utilizar para referirme al asfalto es siempre ligante bituminoso. ¿Por qué? Porque puedo tenerlo en condición de asfalto como tal. Mañana vamos a aprender todo eso. O podemos tenerlo como emulsión. O también podemos tenerlo como asfalto diluido. O sea, esas condiciones en las cuales yo puedo encontrar un cemento, un ligante bituminoso, que nos permite hacer estabilización
en este caso la estabilización de suelo. ¿Ya? Se puede estabilizar también con cloruros de sodio, cloruro de calcio. Entonces, dependiendo qué es el objetivo, qué quiero mejorar de ese suelo que tengo a disposición. Entonces, yo en función de ello voy a utilizar cemento, cal, ligante bituminoso o cualquier cloruro de sodio. Al margen de estos aditivos que son comerciales en la estabilización, hablando de estabilización química ahora, podemos hablar de que ya estamos haciendo bastante estabilización. Hemos podido llegar al 30 o 20% de carreteras ya estabilizadas con cualquiera de estos aditivos, pero sí ya se ha incorporado algunos aditivos ya fabricados, o sea, es decir, como por ejemplo este aditivo, Dinasolo, dice a tecnología da baba de cupim, da para una construcción de civiles. ¿Qué significa esto? De que este dinasol está preparado con base a la saliva de termitas, ¿ya? O sea, vamos a ver por qué se utiliza saliva de termitas para estabilizar suelos. Aquí hay otro material que es el Consolid. Se usa nanotecnología, dice, para la consolidación de suelos. Y así como este, también existe otro que se llama, son marcas las que les estoy dando, ¿no? Consolid, por ejemplo, es una marca, patentada, que usa nanotecnología, dice, de consolidación de suelos. Terracil, por otra parte, también es una marca de un producto. Es un aditivo para suelos de última generación, son bioorgánicos, biodegradables, 100% organosolizanos, capaces de repeler el agua, dice, eliminar el hinchamiento y la absorción de suelos. O sea, el suelo no va a poder absorber, si yo utilizo Terracil, no va a poder absorber agua. En otras palabras, va a ser impermeable, ¿no? El suelo. Pero además de ser impermeable el suelo, nos va a incrementar la capacidad portante de este suelo. Y ya se hizo un proyecto de grado. De hecho, el que está dando clases, el ingeniero, no sé si lo conocen, Salgueiro, es el que ha utilizado este producto para hacer estabilización de suelos. Esto también se ha hecho ya. Y en este momento yo estoy como tutor para hacer un proyecto de grado con este material de Terracil. No sé si alguien conoce a los alumnos Magalí Aleluya. Si alguien conoce, me dice. Está haciendo este proyecto de grado con la alumna que se llama Nicole Gabriel. Así que estamos comenzando ya con este proyecto para ver qué características aporta, digamos, estos aditivos. Por si acaso, estos aditivos son líquidos que se pueden combinar con agua. Al momento de regar el agua para darle la humedad óptima al suelo que queremos estabilizar, se va a incorporar estos iones para hacer una transformación al suelo y darle mayor capacidad portante. No sé si hasta aquí está claro lo que he comentado respecto a los aditivos, a la estabilización mecánica, física y química. Buen día, ingeniero. Buen día. ¿Existe algún manual, ingeniero, para realizar estas estabilizaciones? Lamentablemente no tenemos, ¿no? Por eso se están haciendo, bueno, uno de los objetivos que vamos a cumplir o que es nuestra expectativa es elaborar justamente una especificación técnica para que nosotros podamos, digamos, sugerir una cierta proporción, por ejemplo, de Terracil, de este aditivo, y el cual nos va a decir con esta proporción y con este tipo de suelo podemos llegar a esta capacidad portante. Y eso es ponerlo en la especificación, ¿no? En la especificación técnica. Sí tenemos estabilización de suelos con cemento.
Eso sí hay en la especificación, con cemento Portland, ¿no? Y también hay con ligante bituminoso. Después, sí, esos como son los más comunes, esos sí tenemos, ya tenemos la especificación, ¿no? Estos son los más comunes, ¿no? El cemento Portland y el ligante bituminoso. Estos son los que con mayor frecuencia se utilizan en la estabilización de suelos. Pero con estos materiales no hemos logrado estabilizar, quizás juntando todos los aditivos que hay. No son los únicos, por si acaso, yo he puesto aquí 3 que yo los conozco, que se han desarrollado aquí en Bolivia, pero probablemente haya otros, pero al margen de que haya otros, quizás hemos estabilizado el 1 o el 2% con estos materiales, ¿no? ¿Alguna consulta más para que pues, continuemos? Ingeniero, una consulta. Al momento de estabilizar los suelos con geosintéticos, ¿es suficiente usar una capa de la geomalla o hasta 2 capas? Y el uso de estos geosintéticos, ¿no interfiere o no perjudica al momento de hacer la densidad en sitio para ir verificando el grado de compactación de la base y de la subbase? Muy buena tu pregunta. A la fecha yo he visto por experiencia propia que se ha utilizado solamente una capa, ¿ya? Una capa de geomalla, geored, no sé, cualquiera de estos, solo una capa. Ahora, la ubicación de la capa, de esta capa, de este geosintético, en algunos casos se ha colocado en la transición entre lo que es la subrasante y el primer material de capa subbase. ¿Ya? En otros casos he visto de que se ha colocado en la transición entre lo que es subbase y la capa base. ¿Ya? Ahora, hay otros que se llama, el de Tensar se llama GeoGrid. Este sirve para mezclas asfálticas porque este resiste altas temperaturas. Ya nosotros estamos trabajando con temperaturas mayores a 150 grados. Entonces, si yo voy a poner un derivado del petróleo como el que he mostrado en las imágenes, que es como un plástico, se podría fundir. Entonces, este Glass Grid, así se llama, Glass Grid, está fabricado con fibra de vidrio y resiste altas temperaturas. Este sirve para, no para darle mayor, dice que de alguna manera incrementa la estabilidad en la estructura del pavimento, principalmente en la capa de rodadura, pero en realidad lo que hace es evitar de que se propaguen fisuras que nacen en las capas inferiores, ¿no? O sea, esto detiene de alguna manera. Entonces, al ser fibra de vidrio, resisten altas temperaturas y esas se colocan en la parte superior, ¿no? En la parte en la transición entre capa existente de pavimento viejo y capa nueva, digamos, ¿no? De refuerzo. Entonces, a la fecha, en resumen, he visto solamente una sola capa, no he visto más, pero sí en algunos textos he visto que sí se puede colocar más de una, ¿no? Ahora, el aporte, los ensayos, digamos, de ¿cómo se llama?, de densidad, lo puedes hacer en la capa, ¿no? Base, digamos, si he puesto en la transición entre capa subbase y base, entonces no voy a llegar a la transición, ¿no? Cuando esté haciendo la verificación de densidades, por ejemplo. En todo caso, si yo tuviera que colocar un geosintético, digamos, yo tengo un espesor de capa base de 20 y lo voy a colocar en la mitad, es decir, a 10 centímetros. Bueno, tengo equipos que me permiten hacer esta verificación, pero que no son destructivos, ¿no? Como el ensayo de cono de arena. Entonces, con ellos sí los puedo verificar el grado de compactación. Eso sería mi respuesta. No sé si alguien más tiene alguna consulta para continuar.
Gracias, Inge, gracias. Ok, sigamos entonces. Vamos a hablar de la estabilización con aditivos, que es lo más frecuente, lo más común, lo que estamos haciendo más en nuestro medio. Así que debemos, cuando nosotros hacemos estabilización con aditivos, el grado de estabilización que se puede conseguir depende fundamentalmente de estos factores, del tipo de suelo que estoy tratando. Ya en el proceso de estabilización con aditivos, cualquiera sea o sea, ya sean los que hemos visto principalmente, cemento, ligante bituminoso o cualquiera de estos aditivos fabricados, el grado de estabilización depende principalmente del tipo de suelo, o sea, qué tipo de suelo estoy tratando, ¿ya? Ahora, si yo le voy a poner 3% de cemento Portland, digamos, al material de mi proyecto, que es de La Paz a Oruro, y voy a hacer le voy a poner imagínense, voy a ir al proyecto de, no sé, pues de Río Seco a Desaguadero, y me van a decir, y no puedo ir con la misma receta, ¿no? No puedo decir, le vamos a poner 3% también. Entonces, el suelo es diferente. Puede que ese suelo de Río Seco a Desaguadero no me funcione igual que el suelo que está de La Paz a Oruro, ¿ya? Entonces, probablemente tenga que hacer mis ensayos y con base a este tipo de suelo, de pronto necesite más del 3% o menos del 3%. Por eso es que digo, el grado de estabilización depende principalmente del suelo que voy a tratar. Por otra parte, también este grado de estabilización depende del aditivo que voy a utilizar, ¿no? No es lo mismo que de pronto yo haya utilizado, como en el mismo ejemplo, en La Paz Oruro he utilizado 3% de cemento Portland y haga lo mismo, ¿no? Queriendo hacer una estabilización con cualquier ligante bituminoso, y quiera ponerle en la misma proporción el 3% en ese suelo de Río Seco a Desaguadero. Entonces, el aditivo como no es el mismo, no puede ser la misma cantidad, que eso tiene que ver con lo que está a continuación, ¿no? Depende principalmente del aditivo que voy a utilizar, el grado de compactación y de la cantidad que voy a poner, ¿ya? Y finalmente, ese grado de estabilización también depende de la ejecución, o sea, cómo realizo esta estabilización, ¿no? Lo puedo realizar en sitio o lo puedo realizar en una planta donde me va a mezclar de manera homogénea. Obviamente que en planta me va a garantizar mejor la homogeneidad que haciéndolo en sitio, ¿no? Entonces, si lo hago en sitio o si lo hago en planta, también va a haber alguna diferencia en el grado de estabilización. ¿Está claro esto? El grado de estabilización depende del suelo, depende del tipo de aditivo que voy a utilizar, depende de la cantidad que voy a utilizar del aditivo que estoy utilizando y de la ejecución. ¿Está? Bueno, no sé si conocen este promontorio de tierra. Si alguien me ayuda, si alguien sabe, está libre. Sí, es prácticamente como un hormiguero, es un termitero, le llamamos en el oriente. Es un termitero. Termitero, ¿por qué? Porque este es un promontorio de tierra que está construido por las termitas, y este termitero tiene una dureza, imagínense, yo alguna vez fui a dar una patada para tratar de destruir, para ver el termitero, o sea, cómo estaba construido ahí adentro, pero lamentablemente he rebotado en este material. O sea, he dado una patada, pero he retrocedido porque era tan resistente que no se podía destruir. Y esto ha sido construido por las termitas
Y podríamos volver a utilizar este término. Ese grado de estabilización depende de qué hemos dicho, del tipo de suelo. ¿Qué suelo han utilizado estas termitas? ¿Qué suelo creen? ¿Granular? ¿Triturado con 3 o más caras fracturadas? ¿Qué material? A ver, otro, estás tibio. ¿Otro? Material fino, limos o arcillas. Sí, ese es el material que se tiene en el Oriente, ¿no? No hay material granular en el Oriente. El material del Oriente sí construir carreteras. En el material del Oriente, en varios tramos nos vamos a encontrar, como en pocos lugares, un material granular, pero en general vamos a encontrar siempre material fino, constituido por arena gruesa, arena fina, limo o arcilla. Entonces, les recuerdan que di una patada acá, entonces ahí me di cuenta que el grado de estabilización era muy alto, ya logrado las termitas. El tipo de suelo que han utilizado probablemente haya sido limo o arcilla. El aditivo utilizado, ¿cuál creen que sea el aditivo utilizado? De hecho, ya lo he presentado aquí. El aditivo que han utilizado es justamente esto, ¿no? Esto acá. Es la tecnología aquí traducido en castellano, dice la tecnología de saliva de termitas en la construcción civil. Entonces, lo que ellos han utilizado para construir ese termitero es justamente su saliva. Aquí sería la saliva. La cantidad añadida, bueno, cuántas termitas habrá ahí dentro, pero la cantidad de saliva ha sido suficiente para poder construir este montículo, ¿no? Y la forma de ejecución ha sido individual, ¿no? O sea, cada quien ha aportado su saliva para construir esto. Entonces, ya haciendo una analogía, digamos, respecto en carreteras, el grado de estabilización depende principalmente del suelo que estoy utilizando, el aditivo, en este caso saliva de termitas, la cantidad, bueno, no podríamos nosotros identificar cuál ha sido la cantidad exacta. Y la ejecución ha sido individual, o sea, cada termita me imagino que ha agarrado un grano de material y le han saliva y han construido esta termita. Pero es tan estable que ha servido como idea para la estabilización, para generar una marca que se llama Dinasolo D328, que está, como dice aquí, con base a la saliva de termitas. No es que han agarrado saliva o han agarrado termitas y les han hecho salivar a todas, ¿no? Han tratado de reproducir esa saliva artificialmente, ¿no? Bueno, ¿está claro eso entonces, el grado de estabilización con este ejemplo? Ya, sigamos. Bueno, cuando se trata únicamente de mejorar ligeramente las propiedades de un suelo por adición de un pequeño porcentaje de aditivo, podemos llamarle de esta manera, suelo mejorado con, ahí le ponemos puntos suspensivos, cualquier aditivo. Si queremos mejorar, hacer una pequeña mejora nada más, ligera, una pequeña mejora, entonces lo vamos a llevar suelo mejorado con, podemos ponerlo con cemento, suelo mejorado con cal, suelo mejorado con ligante bituminoso, si es que vamos a poner un pequeño porcentaje de aditivo, así se lo debe denominar, ¿ya? Pero si nosotros vamos a poner unos porcentajes mayores al máximo, en este caso el máximo es 3% en caso de cemento Portland, entonces si yo tengo 2.5, digamos, le voy a añadir 2.5 de porcentajes en peso,
al material. Entonces, si le pongo cemento Portland 2.5, se llamaría suelo mejorado con cemento. ¿Ya? Pero si yo voy a poner un porcentaje mayor a 2.5, a mayor a 3%, entonces esto se va a denominar suelo estabilizado con cemento o suelo cemento. Ya, esa es la diferencia. Y vamos a ver por qué le llamamos suelo mejorado y a qué llamamos suelo estabilizado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es suelo mejorado, son materiales que pueden seguir siendo clasificados como suelo, aunque con propiedades mejores. ¿Ya? Entonces, si estoy mejorando con cemento, con una proporción menor al 3% o igual, entonces voy a tener un material que me va a incrementar la capacidad portante. De pronto va a tener una insensibilidad a la acción del agua que los suelos de partida, ¿no? Es decir, que los suelos originales que estoy tratando. Estos suelos normalmente, cuando hago este mejoramiento, cuando hago mejoramiento de suelos con cemento, normalmente son suelos que los tengo en la subrasante, ¿no? Y estos los puedo hacer en sitio. Como es en subrasante, los voy a hacer siempre en sitio, ¿no? Y bueno, en eso consiste un suelo mejorado. El material puede seguir siendo clasificado como suelo, ¿ya? Pero a diferencia de un suelo estabilizado, en este caso, ya sea lo puedo llamar suelo estabilizado con cemento o suelo cemento, se obtiene de la mezcla del suelo con cemento, con agua, seguida de compactación y un curado adecuado. Se coloca una membrana de curado, ¿ya? Sus propiedades dependen de ¿qué? Del tipo de suelo, las proporciones del cemento, obviamente que en este caso, cuando es suelo estabilizado, van a tener que ser porcentajes mayores al 3%. ¿Listo? El proceso de ejecución también va a incidir bastante en las propiedades de la edad de la mezcla. O sea, sabemos que con la incorporación del cemento cada vez se incrementa la resistencia y además del tipo de curado. O sea, podemos tener membranas de curado como riegos asfálticos con cualquier ligante bituminoso. Podemos tener también membranas de curado que nos van a permitir de alguna manera proteger la evaporación prematura del agua, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre suelo estabilizado y suelo mejorado. Principalmente el porcentaje, en este caso, cuando estoy haciendo una estabilización con cemento, Portland, va a ser el porcentaje, ¿no? Suelos estabilizados con materiales mayor al 3%, y suelos mejorados con materiales menores al 3%. Aquí hay unos suelos estabilizados con cemento en función del tipo de suelo, ¿ya? Entonces aquí tenemos suelos estabilizados, por ejemplo, si es un material de tipo A1, lo recomendable es utilizar con porcentajes de cemento asfáltico sobre este porcentaje sobre peso seco del suelo, podría estar entre 3 y 8%, y así sucesivamente va incrementando en función del tipo de material. Ojo, aquí dice, de ninguna manera se va a utilizar suelos orgánicos para hacer una estabilización. ¿Ya? Sigamos hablando de suelos estabilizados con cemento. El suelo cemento se puede preparar en sitio, como se había dicho, o en planta. Este último garantiza la homogeneidad. El contenido de agua que se va a añadir en esta estabilización del suelo cemento se determina mediante el ensayo de Proctor modificado, ¿ya? Ahora, ¿qué ensayos debo realizar? Los ensayos que debo realizar acá son los ensayos de compresión simple a los 7 días. Esto en las capas, ya sea base o subbase. Puedo estabilizar cualquiera, no es necesariamente que tengo que estabilizar la capa base y la capa subbase. Suficiente que estabilice solo una. Entonces, una vez que ha pasado los 7 días, yo puedo hacer los ensayos de compresión simple
Y los resultados que espero son entre 2.1 a 5 megapascales en las capas base o subbase. Pero si yo voy a estabilizar un suelo de subrasante, suficiente que llegue a 1.5 megapascales. ¿Ya? Una de las recomendaciones es necesario que el riego de curado para evitar la evaporación prematura del agua. Para eso se coloca este riego de curado. De hecho, mañana vamos a ver algunos riegos, en este caso del ligante bituminoso, que nos sirven justamente para esto, ¿no? Para evitar que el agua se evapore prematuramente. Lo que queremos que es que el agua reaccione con el cemento y adquiera la resistencia que nosotros estamos esperando. Bueno, hay suelos también estabilizados con cal, ya les había dicho, es otro de los aditivos que se utiliza. Se obtiene por la mezcla de suelo con cal viva o cal apagada y agua, ¿no? Su aplicación es usual en subrasantes. Los suelos más apropiados son los suelos de granulometría fina, de plasticidad apreciable. Ejemplo, si yo tengo un suelo con IP menor a 15, aumenta el límite líquido, como el límite plástico y ligeramente el IP, ¿no? Esto nos va a permitir hacer una estabilización con suelo K. En función del tipo de suelo se emplean proporciones del 2.5 a 5 de cal, en este caso de cal viva, o de 4 a 7 en caso de cal apagada. Les voy a contar una experiencia. En el tramo de Santa Cruz a Puerto Suárez había suelos muy expansivos, principalmente desde San José hacia la frontera. Suelos muy expansivos, expansiones de 15, 19, imagínense, esa era los valores que nos proporcionaban los suelos de subrasante en ese lugar. Entonces, lo que en el diseño se ha propuesto es hacer una estabilización con cal para bajar la expansión. Pero lamentablemente en Santa Cruz no había cal, no había caleras. Toda la cal que se producía, creo que la llevaban de Cochabamba y la cal que utilizaban, ¿no? Entonces, además que es un precursor, o sea, se controla bastante la comercialización de cal, porque creo que lo utilizan para la fabricación de cocaína. Entonces, llevar cal al oriente es como llevar, no sé, pues, así descaradamente coca, ¿no? Y para la fabricación de cocaína. Entonces, no había la cal suficiente en Santa Cruz. Lo que se ha hecho es verificar de dónde procede la cal. Se ha llegado a la fuente de origen, que era en Cochabamba. No sé si conocen el tramo de Suticoyo a Vinto, antes de Quillacollo. En ese tramo hay bastantes caleras, ¿no? De hecho, ustedes ven a la izquierda y a la derecha, van a ver montañas de cerros blancos y hornos. Ahí se produce. Pero la cantidad que nosotros teníamos la cantidad que nosotros necesitábamos para este tramo era tan grande que la producción anual de esas caleras en Cochabamba era totalmente insuficiente. Ya, o sea, no había la cal necesaria para poder estabilizar ese suelo. Y otro de los problemas era de que si yo compraba en este sector de Suticoyo, tendría que llevar primero hasta Santa Cruz y después de Santa Cruz hacia la frontera con Brasil. Entonces, ahí se incrementaba el costo de transporte. Entonces, como les decía, todo depende del suelo, de la traza, el grado de estabilización que quiera buscar o el problema que quiera solucionar. Y en este caso lo que se ha hecho es, dado el problema que se tenía de que no había cal alrededor, entonces lo que se ha hecho es bajar la expansión incorporando arena del Río Grande, que queda cerca de Santa Cruz. Entonces era mejor sacar esa arena gruesa, llevarla al suelo que tenía alta expansión. Con la arena de alguna manera se ha logrado controlar esta expansión, ¿no? Entonces es una experiencia que se tiene, o sea, no es como una receta que yo puedo utilizar. Bueno, a mí, dependiendo, hemos dicho que el grado de estabilización depende del grado
perdón, del tipo del suelo de la traza, ¿no? Entonces ese era el tipo de suelo, pero una posibilidad era estabilizar con cal. Pero se podría analizar otros aditivos, como habíamos dicho, que también depende del aditivo que voy a utilizar, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles respecto a la experiencia que hemos tenido con ese material en ese lugar. Hablemos de la estabilización con ligantes bituminosos. Los suelos más adecuados son los granulares con pocos finos y de reducida plasticidad. Si yo tengo esas características en ese suelo, entonces yo podría recurrir a la estabilización con ligante bituminoso. Puede presentar ventajas técnicas cuando se trate de arenas con granulometría uniforme. El ligante bituminoso más adecuado es la emulsión asfáltica de ruptura lenta. ¿Por qué la emulsión asfáltica? Porque la emulsión es un ligante bituminoso que se encuentra en su condición de líquido, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de emulsión asfáltica, es el ligante bituminoso, pero en su condición de líquido. Nosotros producimos emulsión o fabricamos emulsión por trabajabilidad. O sea, podemos mantener la emulsión ahí almacenada, no va a pasar nada, no se va a dañar. Obviamente si pasa mucho tiempo, sí se daña. Pero esta emulsión la podemos mezclar como mezclamos con agua, digamos, ¿no? En el momento de hacer el riego para tener la humedad óptima en el material, es de la misma manera que procedemos con la emulsión asfáltica, porque la emulsión se encuentra en forma líquida, entonces podemos hacer un riego y podemos homogeneizar el material de tal forma que vamos a poder tener una estabilización controlada, ¿no? Otra forma de estabilizar, que ya hemos hecho algunas pruebas acá en Bolivia, es estabilizar con asfalto espumado. No se olviden que el ligante bituminoso, el cemento asfáltico como tal, si no lo caliento, se encuentra duro, ¿ya? O sea, se encuentra muy duro y para trabajar yo debo calentarlo. Entonces, al calentar voy a reducir la viscosidad, por lo tanto voy a poder preparar la mezcla asfáltica como tal, la que se utiliza ustedes han debido ver en muchos lugares cuando están haciendo bacheos o están pavimentando alguna de sus calles. Entonces, ese árido se ha mezclado con el cemento asfáltico, pero previo calentamiento de este material. Y normalmente el ligante bituminoso a veces llegamos hasta 150 grados de temperatura. Les había dicho que la estabilización con ligantes bituminosos, el más común es la emulsión porque se encuentra a temperatura ambiente en su condición líquida. Pero si yo voy a utilizar cemento asfáltico, yo tengo que calentarlo. Entonces, se ha generado una técnica que se llama asfalto espumado. Fíjense en qué consiste esto. Por un lado ingresa a ver, ¿dónde está mi mouse? Se perdió. Ya. Por un lado ingresa el cemento asfáltico en caliente, en este sentido. Por otra parte ingresa el agua en este sentido. Y finalmente ingresa el aire en este sentido. Entonces, al ingresar estos tres materiales, uno caliente, uno a temperatura ambiente, igual el aire, se genera una espuma. Ya les he dicho, el ligante bituminoso yo lo caliento, es muy denso este material, pero si está caliente, es reducir la viscosidad y puedo trabajarlo, puedo moverlo, manipular este material, ¿ya? Pero para estabilizar un suelo es muy difícil que yo incorpore este material así caliente. Va a ser difícil que yo pueda homogenizar ese material, porque en la mezcla asfáltica, ojo, recuerden que el ligante asfalto, es decir, el cemento asfáltico y el árido deben estar calientes. Pero si yo voy a estabilizar una capa base, imagínense, yo tengo la capa base ahí en el lugar, ¿cómo la voy a calentar? Porque el árido también llega a temperaturas hasta 10 grados superiores a la del cemento asfáltico. Entonces, como es difícil calentar este árido y quiero estabilizar con un ligante bituminoso, entonces lo que se ha descubierto es generar esta técnica que se llama asfalto espumado. El aire y el choque térmico con agua generan espuma.
No sé si ustedes alguna vez, estoy seguro de ello, han debido comer una crema chantilly. ¿En qué consiste? Es nada más que lo que han hecho, han generado como una espuma, ¿no es cierto? Se ubican de lo que estoy hablando, ¿no? La crema chantilly. Sí, ya. Más bien que dos han probado de eso. Entonces, el asfalto espumado tiene esa consistencia. Al ser espumado, yo puedo inmediatamente mezclarlo con la capa que quiera estabilizar. ¿Ya? Entonces, esta espuma me permite la trabajabilidad de este material con la capa base, por llamarlo así, digamos como ejemplo, estando fría, digamos, esa capa base. Pero esta espuma tiene una vida de 1 minuto aproximadamente. O sea, no es que se va a quedar permanentemente espumado. Se genera la espuma y luego va reduciéndose hasta el final que desaparece. No sé si alguien ha jugado con burbujas. En un líquido le pone detergente y comienza a hacer soplar aire y se genera burbujas, ¿no es cierto? ¿Han hecho eso, esa pruebita alguna vez, esa travesura o no? Sí, que con el lavaplatos se hace. Bueno, entonces se generan unas burbujas, ¿no? Pero esas burbujas, ¿cuánto tiempo van a quedar estables? ¿1 hora, 2 horas, 1 día? Sí. Entonces, lo mismo pasa con esto, ¿no? O sea, el tiempo de espumado es muy cortito y ese tiempo, estamos hablando de 1 minuto y algo, y en ese tiempo debemos homogenizar. Y al homogenizar ya estamos haciendo que el material esté distribuido, digamos, en todo el material granular. Entonces, esa es la técnica del asfalto espumado que ya estamos utilizando en nuestro medio. Así que espero de que eso no sea novedad cuando ustedes estén en obra y hayan escuchado o escuchen de pronto hablar de asfalto espumado, ya van a saber a qué nos referimos. De hecho, ya hicieron un proyecto de grado, han fabricado un equipo para generar el asfalto espumado en laboratorio, así que pueden revisar si quieren y podemos hacer algún proyecto de grado complementario a lo que se ha hecho. Bueno, este es simplemente ya un esquema de cómo se incorpora, ¿no? El asfalto en caliente está yendo por una tubería a distintas boquillas, ¿no? Del distribuidor de asfalto, y estas boquillas tienen el ingreso de aire por un lado y el ingreso de aire y por este lado el ingreso de agua. Ese choque térmico de asfalto en caliente genera lo que es el asfalto espumado. ¿Está claro de esta partecita? Ok, gracias. Bueno, por eso es la mejor universidad, UMSA la mejor. Ustedes se tienen que sentir diferentes con respecto a la formación de los otros ingenieros de otras facultades, que no creo que estén llevando lo que están aprendiendo ustedes. Bueno, sigamos. Estabilización con cloruros. ¿Para qué nos sirve? En caminos no pavimentados, o sea, es decir, de ripio o de tierra, es recomendable utilizar estos materiales. ¿Para qué? Para evitar de que se genere polvo. ¿Ya? Las características hidroscópicas de estos productos ayudan a mantener una cierta humedad en la superficie. Este material, este cloruro, o en otras palabras, cloruro de sodio podría ser, es sal, yo le meto al agua, lo disuelvo, y en proporciones de 0 a 1 kilogramo, puedo cubrir una superficie de 1 metro cuadrado, ¿ya? No sé si alguien ha ido al Dakar o alguien se ha tenido la posibilidad de ir al Salar de Uyuni, pero alrededor del salar, o sea, no hay todavía sal, pero hay algo de sal, hay algo de ese líquido con sal, que hace de que los caminos que están próximos hacia el salar se encuentren humedecidos permanentemente y no generen polvo. Así que si alguien se ha percatado de ello, esa es una forma de estabilización, ¿no? Para que no se genere polvo.
y los que van a ir reparen en ese detalle. Bueno, pregunta, ¿cuál aditivo utilizamos? Tenemos tantos aditivos ahora, ¿qué hacemos respecto a la estabilización química? Mezclamos todos para que tengamos un buen resultado. ¿Qué hacemos? Realizar un análisis primero, ingeniero, sobre el suelo. Exacto, lo que primero debemos hacer es un análisis del material, ¿no? O sea, qué es... qué tipo de material tengo en principio, ¿ya? Y no es cualquier aditivo que puedo utilizar al material que yo tengo. Eso es lo principal, ¿ya? Después va a venir ya el análisis económico, ¿no? Si es conveniente allá hacer otro tipo de estabilización. Pero aquí hay unas recomendaciones, por ejemplo, para estabilización de suelo con cemento Portland. Dice, aumenta la resistencia de los suelos y se usa principalmente para arenas y gravas finas. ¿Ya? Entonces, si mi material tiene esas características, lo recomendable sería utilizar un cemento Portland. La cal, como sabemos que disminuye la plasticidad de los suelos arcillosos y además que es muy económica siempre y cuando lo tenga a disposición. O sea, ese es uno de los problemas ha sido en el Santa Cruz, como les he comentado. Entonces no siempre, digamos, va a ser la solución adecuada, pero se recomienda para disminuir la plasticidad. Ligantes bituminosos, principalmente utilizando emulsión, es muy utilizada en material triturado sin cohesión, ¿ya? Si tengo un material triturado sin cohesión, lo ideal sería que utilice un ligante bituminoso. Podría ser emulsión asfáltica o, como lo que ustedes ya conocen, un asfalto espumado. Cloruro de sodio o cloruro de calcio. Normalmente se utiliza para impermeabilizar, ¿no? Disminuye el polvo en el suelo, principalmente en suelos que tienen arcillas y limos, ¿no? Entonces, ese sería una de las recomendaciones paso a paso que deberíamos analizar. Yo no podría utilizar, digamos, cemento no podría utilizar cemento Portland para disminuir el polvo, digamos, ¿no? O cloruro de sodio para el material triturado sin cohesión. Entonces, hay unas ciertas recomendaciones para el uso de estos aditivos. ¿Ya? Hablemos de la ejecución. Se puede ejecutar en sitio, como se puede ejecutar en planta. ¿Ya? En sitio o en planta. En sitio se lo puede hacer de varias maneras. Se lo puede hacer un esparcido de manera manual, previa entrega en bolsas, ¿no? Del cemento Portland. No sé si han visto en la construcción que estaban haciendo en la ex autopista, había unas bolsas enormes de cemento Portland. Eran unas bolsas blancas que tenían como diámetro, digamos, y altura 1,50 más o menos. Ahí estaba cemento Portland y había una retroexcavadora que tenía un ganchito que levantaba la bolsa y lo que hacían es hacerle un corte en la parte inferior y ese es el que distribuía en una determinada área. No sé si también han visto, en algunos lugares estaba pintado con blanquito, ¿sí? Como si hubieran demarcado una cancha, digamos. Entonces esa bolsa tenía que cubrir esa superficie. Era de esa manera de cuando se hace en sitio y el esparcido se hace de manera manual. Pero el esparcido, ¿no? O sea, es decir, la distribución en esa área que debe cubrir el cemento Portland. Se puede hacer utilizando esparcidores a granel, así como una cisterna que tiene un dispositivo que hace de riego de agua. También existe esparcidores a granel, pero de cemento Portland. También se tiene equipos que nos permiten hacer una estabilización o recicladora, así se llama. Es un aparato que permite hacer una homogeneización en sitio.
Y la otra es a través de una inyección de lechada, utilizando el mismo equipo anterior, ¿no? El 3, que es complementado de otro equipo. Vamos a ver algunas imágenes. Y finalmente el de planta, ¿no? El de planta es una planta industrial donde se incorporan los áridos, correas transportadoras, así como la planta de trituración, trasladan a un lugar donde se va a homogenizar con el cemento Portland, por ejemplo. Y hay otro silo donde se almacena el cemento Portland y van incorporándose estos materiales en la proporción que uno haya definido en previos ensayos en laboratorio. Cuando se hace esparcido a mano, se hace de esta manera, fíjense. Aquí se han utilizado bolsas, ¿no es cierto? Aquí son bolsas. Por ejemplo, si esta es la carretera, así, pues lo que se hace es distribuir estos 50 kilos, ¿es, no? La bolsa de cemento, 45, no me acuerdo muy bien. Si alguien me ayuda. 50, ya. Entonces, estos 50 kilos van a cubrir, digamos, una superficie de 1 por 1. Entonces, se van colocando así las bolsitas. Entonces, hay uno que va cortando y hay uno que un rastrillos va esparciendo en esa superficie. O sea, lo que se ha vaciado aquí debe cubrir esta superficie, digamos. ¿Ya? Entonces, en la autopista, en la ex autopista, lo que han hecho era así. Han demarcado así, no sé, había inclusive así algunas cosas. No sé por qué, pero había algo así. Entonces la bolsa grande de cemento era la que esparcía aquí. Pero no de manera homogénea, pero igual con rastrillos había que hacer esparcido, ¿no? Entonces esta es una forma de aplicación del cemento de forma manual. Y luego viene un equipo de reciclado. No sé si han visto también ahí en la ex autopista. Era un camión blanco grande que tenía, vamos a ver aquí unas imágenes, que se hacía la homogenización de este material. Porque no se olviden, digamos, esta es la capa base que quiero estabilizar. Aquí en esta parte superior he puesto el cemento. Eso no es la estabilización. Lo que hay que hacer es que se integre todo esto, ¿no? Entonces lo que están haciendo ahorita simplemente es dejar el cemento en la parte superficial de manera homogénea. El esparcido del cemento con un camión se hace de manera granel, fíjense, es igual que una cisterna, pero aquí en lugar de tener un tubo, tiene un dispositivo más grande que hace que se esparza el cemento de esta manera, con un camión donde en la tolva se almacena el cemento Portland, ¿no? Este es el que utilizamos una vez que ya está el cemento Portland aquí encima. Entonces, este equipo nos permite, este es el que estaba en la autopista, en la ex autopista, no sé si han visto. Aquí tiene un rotor fresador que hace de que hace de que el cemento que estaba en la superficie pueda ser homogenizado con el material que está abajo. Y este es a través de una lechada, ¿no? Es el mismo equipo donde aquí se tiene el rotor fresador, el que hace la mezcla, pero en este caso tiene un convoy donde está almacenada aquí el cemento Portland, la lechada de cemento Portland, y por ductos llegan hasta el tambor fresador. El rotor fresador es así, fíjense. Les he dicho que aquí en el centro, en esta parte, entre rueda y rueda, entre esta rueda y esta otra rueda, existe este tambor donde está el fresador, y eso es lo que vamos a ver con detalle aquí. Entonces aquí estaría la rueda delantera del camión y aquí estaría la rueda trasera del camión, ¿ya? Entre medio está esto. Entonces este es un rotor fresador. Fíjense, el cemento estaba predistribuido, dice aquí, cemento predistribuido en la superficie, y este es el material que quiero estabilizar. Entonces, este me permite homogenizar así, esta es la dirección de trabajo. Entonces, este va avanzando así y va homogenizando. Entonces, lo va lanzando a la campana, esta es la campana,
Va avanzando y vamos obteniendo ya una capa estabilizada con cemento acá. ¿Listo? Ahora, cuando se incorpora con lechada, es decir, que este material se está removiendo, obvio. Ojo que ya no habría esta capa de cemento Portland. Si es en lechada, hay un dispositivo que ingresa aquí, que ingresa al rotor, lanza el material y simultáneamente lo está humedeciendo, ¿no? Humedeciendo y además incorporando el cemento en forma de lechado. Los rotores fresadores son estos, así a lo largo del dispositivo, hay distintos tipos. Aquí hay un reciclador con distintos rotor. Este es remolcado por si acaso. Y la preparación en planta es esta, ¿no? Aquí tengo las tolvas donde voy a poner el material que quiero estabilizar. Estos son los silos de cemento. Y todo se controla a través de planta, de mandos en una cabina, ¿no? Una cabina de mandos. Bueno, esto continuará. No sé si tienen alguna consulta. Mientras llamo lista sobre el tema en principio. Tenemos 13 minutos todavía. Mientras llamo lista. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre el tema? Ingeniero, perdón, cuando se estabiliza con el asfalto espumoso, ¿también se homogeneiza la capa con un rotor fresador o simplemente se pone una capa del asfalto espumoso, como las mallas? Buena pregunta, buena pregunta. Este dispositivo, no, me he salido, ¿no? ¿Lo estoy compartiendo? Creo que sí. No. Diapositiva no. ¿Ahora sí? Claro, se está compartiendo, pero no está la presentación. A ver, un momentito. Vamos a... Pero aquí me dice que sí estoy compartiendo. ¿Qué es? Está compartiendo, pero no está la presentación ahí. Un momentito, es que aquí se ha bloqueado esto porque estoy llamando lista. Clase número 17. Ya. Bueno, mire aquí. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, tú que me has preguntado sobre el asfalto espumado, igual existe dispositivos que ingresan acá. Ahí. Entonces aquí ya entra el cemento espumado. Entonces al momento de mezclar esto, ya se queda estabilizado acá, ¿no? No es necesario homogenizar. En esta misma campana puede entrar, o sea, este tiene varios dispositivos acá. Puede entrar emulsión, o sea, en su condición líquida. Puede entrar cemento asfáltico como lechada. En polvo no. En polvo se tiene que hacer previamente esto, ¿no? Se tiene que distribuir en la superficie. Pero si fuera lechada, sí entra por aquí. Si fuera emulsión, también. Y si fuera asfalto espumado, también por acá. ¿Está bien? Buena tu pregunta, Albornoz, ¿no? Por la voz te reconozco, claro. No. Bueno, para que